La lluvia golpeaba contra los vidrios del estudio de grabación como lágrimas de un cielo que presenciaba lo imposible. Era diciembre de 1965, y en ese cuarto lleno de humo y tensión, Javier Solís acababa de tomar la decisión que definiría no solo su carrera, sino el alma de un hombre que muchos consideraban perdido para siempre. El narcotraficante más temido de Guadalajara estaba de rodillas, llorando como un niño, y el rey del bolero ranchero tenía en sus manos el poder de destruirlo o salvarlo. Pero para entender cómo llegamos a ese momento que cambiaría dos vidas para siempre, necesitamos retroceder 6 meses, cuando todo comenzó con una apuesta que nadie debería haber hecho. Mayo de 1965. El Club de los Millonarios en la Ciudad de México vibraba con la música y las risas de la alta sociedad. Entre las mesas de póker y las copas de whisky, se fraguaba una historia que parecía sacada de una película de Hollywood. Javier Solís, en la cúspide de su fama, acababa de terminar su presentación cuando se acercó a él un hombre que irradiaba peligro desde cada poro de su piel. Se llamaba Rodolfo Hernández, pero todos lo conocían como el Lobo. Tenía 38 años y controlaba las rutas de contrabando desde Colombia hasta Estados Unidos. Su fortuna era tan vasta como su reputación de crueldad. Esa noche, sin embargo, no había venido a intimidar a nadie. Había venido a hacer algo que sus enemigos considerarían una locura, apostar todo lo que tenía en una sola jugada. Maestro Solís, le dijo con una voz ronca que delataba años de excesos, quiero hacer un trato con usted. Javier, acostumbrado a todo tipo de proposiciones extravagantes de sus admiradores, le sonrió cortésmente. No tenía idea de que estaba a punto de escuchar la confesión más extraña de su carrera. El Lobo se acercó más, tanto que Javier pudo oler el whisky en su aliento mezclado con algo más profundo, más amargo. Era el olor del remordimiento. Hace 3 años maté a un hombre inocente, susurró. Un maestro de escuela que se interpuso en mi camino por accidente. Desde entonces, no puedo dormir sin escuchar su voz cantando una canción que usted interpreta, Si Dios me quita la vida, punto. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa canción había sido especial para él desde el día que la grabó. Hablaba de redención, de segundas oportunidades, de la posibilidad de que incluso el alma más perdida pudiera encontrar la paz. Nunca imaginó que llegaría a los oídos de alguien como el Lobo, mucho menos que le causaría tanto tormento. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó Javier, aunque una parte de él ya presentía la respuesta. El Lobo sacó de su saco un papel arrugado. Era una deuda de juego por la cantidad astronómica de 500,000 pesos, una fortuna que representaba más dinero del que muchas familias mexicanas verían en toda su vida. Esta deuda es de mi hermano menor, Tomás. Es un buen muchacho que cometió el error de meterse con la gente equivocada en los casinos de Las Vegas. Perdió dinero que no tenía, y ahora. Su voz se quebró por primera vez en años, ahora van a matarlo si no pago en una semana. Javier estudió el rostro del hombre frente a él. Había aprendido a leer a las personas durante sus años en el espectáculo, y lo que vio en los ojos del Lobo no era la frialdad calculadora de un criminal, sino la desesperación pura de un hermano que haría cualquier cosa por salvar a su familia. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Javier, aunque su corazón ya había comenzado a ablandarse. Quiero apostar conmigo, dijo el Lobo, sus ojos brillando con una mezcla de locura y esperanza. Si usted gana, yo pago la deuda de mi hermano y me retiro del narcotráfico para siempre. Buscaré la redención que su canción me ha estado prometiendo todas estas noches. Pero si yo gano. Hizo una pausa dramática, usted tendrá que cantar en el funeral de Tomás, porque para entonces ya estará muerto. La propuesta era tan absurda, tan cargada de dolor y desesperación, que Javier no supo si reír o llorar. Aquí estaba uno de los hombres más peligrosos de México, apostando su imperio criminal en un juego de cartas por la vida de su hermano. Era como si el universo hubiera conspirado para crear el momento más surreal de su carrera. ¿Y si me niego?, preguntó Javier, aunque ya sabía que no podía hacerlo. Algo en la historia de El Lobo había tocado una fibra profunda en su alma de artista y hombre de familia. Entonces mi hermano muere, y yo seguiré siendo el monstruo que soy hasta que alguien me mate o me pudra en la cárcel, respondió el Lobo con una sinceridad brutal.
Pero su canción seguirá atormentándome hasta mi último día, recordándome que pude haber elegido un camino diferente. Javier cerró los ojos y por un momento pudo escuchar su propia voz cantando esas líneas que ahora cobraban un significado completamente nuevo. Si Dios me quita la vida, antes de que yo me muera, quiero decirle que te quiero, que eres mi amor de veras. Era una canción sobre despedidas, sobre decir las cosas importantes antes de que sea demasiado tarde. Y aquí estaba este hombre, literalmente apostando su alma por una última oportunidad de hacer lo correcto. Acepto, dijo Javier finalmente, extendiendo su mano. Pero con una condición. Si yo gano, no solo paga la deuda de su hermano y se retira. También tiene que buscar a la familia del maestro que mató y pedirles perdón. El lobo tembló como si hubiera recibido un golpe físico. Durante 3 años había evitado pensar en la esposa y los 2 hijos pequeños que había dejado ese maestro de escuela. Había construido muros de alcohol y violencia para no enfrentar el rostro de esa mujer el día del entierro, cuando lo vio desde lejos y supo que ella sabía exactamente quién era él. De acuerdo, susurró, y su voz sonó como la de un hombre que acababa de firmar su propia sentencia de muerte o su certificado de renacimiento. Lo que siguió fue una partida de póker que duró hasta el amanecer. Ninguno de los 2 hombres comió, bebió apenas agua, y hablaron solo cuando era absolutamente necesario. Era más que un juego, era un ritual, una ceremonia donde se decidirían destinos y se escribirían nuevas historias. A medida que las horas pasaban, otros clientes del club se acercaron a observar, sintiendo la intensidad eléctrica que emanaba de esa mesa. Algunos reconocieron a Javier, otros pudieron identificar la peligrosa aura de El Lobo, pero todos entendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Las cartas parecían tener vida propia esa noche. Javier ganaba una mano, luego El Lobo respondía con otra mejor. El dinero subía y bajaba entre ellos como las mareas, pero ambos sabían que los números en realidad no importaban. Lo que estaba en juego era mucho más valioso y terrible que cualquier cantidad de pesos. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas del club, ambos hombres estaban exhaustos pero sus ojos seguían brillando con la intensidad de quienes han encontrado algo más grande que ellos mismos en medio de la noche. Era la mano final. Todo se decidiría en los próximos minutos. El lobo recibió sus cartas y Javier pudo ver cómo su rostro se transformaba. Por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina cruzó sus labios. Tenía una mano excelente, posiblemente imbatible. Miró a Javier con algo que podría haber sido compasión. Maestro, le dijo suavemente, creo que va a tener que cantar en el funeral de mi hermano después de todo. Javier miró sus propias cartas y sintió que el estómago se le hundía. Tenía muy poco, casi nada que pudiera competir contra lo que fuera que el lobo hubiera recibido. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de desesperación, sintió una calma profunda, casi espiritual. Recordó las palabras de su abuela, quien le había enseñado que a veces las victorias más importantes no se miden en lo que ganas, sino en lo que estás dispuesto a perder. Tal vez, respondió Javier con serenidad, pero antes de que muestre sus cartas, quiero decirle algo. Esta noche, independientemente de quién gane, usted ya ha cambiado. El hombre que conocí hace unas horas nunca habría arriesgado todo por su hermano. El hombre que está sentado frente a mí ahora ya encontró su redención, solo que aún no se ha dado cuenta. Las palabras de Javier golpearon a El Lobo como un puñetazo en el pecho. Por primera vez en años, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Era cierto. Algo fundamental había cambiado en él durante esa larga noche. La desesperación que lo había llevado hasta ahí se había transformado en algo diferente, esperanza. Pero las reglas del juego eran claras. Mostró sus cartas con mano temblorosa, una escalera de color, prácticamente imbatible. Los espectadores ahogaron un grito. Era una mano que se ve una vez en la vida, el tipo de combinación que hace leyendas en las mesas de póker. Javier respiró profundamente y volteó sus cartas una por una, con la solemnidad de quien está escribiendo el último capítulo de una historia que comenzó mucho antes de esa noche. La primera carta, la segunda, la tercera. Los murmullos de los espectadores fueron creciendo hasta convertirse en un silencio sepulcral. Escalera real.
El aire del club se volvió tan espeso que parecía que alguien había robado todo el oxígeno de la habitación. Una escalera real era la mano más alta posible en el póker, tan rara que muchos jugadores profesionales nunca la ven en toda su carrera. Y ahí estaba, extendida sobre la mesa como un milagro hecho de papel y tinta. El lobo miró las cartas, luego a Javier, luego otra vez las cartas. Su rostro pasó por una docena de emociones diferentes en cuestión de segundos: incredulidad, alivio, algo que podría haber sido gratitud, y finalmente, algo que no había sentido en años: paz. Parece que Dios tiene otros planes para todos nosotros, susurró, y por primera vez su voz sonó como la de un hombre que había encontrado algo más valioso que todo su dinero sucio. Pero la historia estaba lejos de terminar. Ganar la apuesta era solo el primer paso en un viaje que llevaría a ambos hombres a lugares que nunca imaginaron posibles. 3 días después, el lobo cumplió la primera parte del trato. Pagó la deuda de su hermano Tomás, quien lloró durante 1 hora cuando se enteró de lo que había hecho su hermano mayor por salvarlo. Pero la segunda parte del acuerdo sería mucho más difícil de cumplir. La familia del maestro asesinado vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. La viuda, María Elena, trabajaba como costurera para mantener a sus 2 hijos, un niño de 8 años llamado Miguel y una niña de 6 llamada Carmen. Durante 3 años había vivido con el conocimiento de que el asesino de su esposo caminaba libre, protegido por el dinero y el miedo que inspiraba. Cuando el lobo llegó a su humilde casa esa tarde de julio, acompañado por Javier Solís, María Elena casi se desmaya. Reconoció inmediatamente al hombre que había destruido su mundo, pero también vio algo en sus ojos que no esperaba: remordimiento genuino. Señora, comenzó el lobo con una voz que temblaba como la de un niño asustado, he venido a pedirle perdón por el daño más terrible que se puede causar a una familia. Maté a su esposo, y no hay palabras en este mundo que puedan devolverle lo que le quité. María Elena lo miró durante lo que parecieron horas. Sus hijos se aferraron a su falda, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Javier permaneció en silencio, entendiendo que este momento pertenecía solo a ella y al hombre que había destrozado su vida. ¿Por qué?, preguntó finalmente María Elena. No era la pregunta que el lobo esperaba. No le preguntó cómo se atrevía a venir a su casa, o qué derecho tenía a pedir perdón. Solo quería entender por qué había muerto su esposo. Porque soy un cobarde, respondió el lobo, y las palabras salieron de él como si llevaran años esperando a ser pronunciadas. Su esposo vio algo que no debía ver, algo relacionado con mi negocio. Y en lugar de encontrar una solución que no involucrara violencia, elegí el camino fácil. El camino del monstruo que había decidido ser. María Elena cerró los ojos y por un momento Javier pudo ver el peso de 3 años de dolor, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta, descansando sobre sus delicados hombros. Cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada. No lo perdono, dijo con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. Pero veo que está sufriendo, y mi esposo siempre decía que el sufrimiento que viene del arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia la redención. No sé si algún día podré perdonarlo, pero puedo ver que ya no es el mismo hombre que mató a Roberto. Las palabras de María Elena fueron como una absolución parcial, un reconocimiento de que la transformación de El Lobo era real pero incompleta. Era más de lo que él se atrevía a esperar y menos de lo que su alma necesitaba para sanar completamente. Hay algo más, continuó María Elena, mirando directamente a los ojos del hombre que había sido su peor pesadilla durante 3 años. Mis hijos nunca conocieron realmente a su padre. Miguel tenía 5 años cuando murió Roberto, y Carmen apenas 3. Si realmente quiere buscar algún tipo de redención, no me pida perdón a mí. Dedique su vida a asegurarse de que otros niños no crezcan sin padre por culpa de la violencia. Esas palabras golpearon a El Lobo con más fuerza que cualquier puñetazo que hubiera recibido en su vida criminal. Entendió en ese momento que el perdón verdadero no era algo que pudiera pedir o recibir, era algo que tenía que ganarse día tras día, decisión tras decisión, durante el resto de su vida. Javier observó toda la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había venido como testigo de un acuerdo, pero estaba presenciando algo mucho más profundo,
el momento en que un alma perdida comenzaba a encontrar su camino de vuelta a la humanidad. Pero el universo no había terminado de sorprenderlos. Cuando se dirigían de vuelta al auto, el pequeño Miguel corrió detrás de ellos. «Señor», le gritó a el lobo, «mi mamá dice que usted mató a mi papá». El lobo se detuvo en seco, preparándose para enfrentar el odio puro de un niño que había crecido sin padre. Pero cuando se volteó, lo que vio en los ojos de Miguel no era odio, sino una curiosidad infantil mezclada con algo más profundo. «¿Es cierto que está arrepentido?», preguntó el niño con la honestidad brutal que solo los niños pueden tener. «Sí», respondió el lobo, arrodillándose para quedar a la altura del pequeño. «Más arrepentido de lo que jamás he estado de algo en mi vida». Miguel lo estudió por un momento que se sintió eterno. Luego, para asombro de todos, extendió su pequeña mano. «Mi papá siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad si realmente la quieren», dijo el niño. «Pero también decía que las segundas oportunidades solo valen si las usas para hacer cosas buenas». El lobo tomó la pequeña mano entre las suyas, que temblaban incontrolablemente. En ese contacto, sintió el peso completo de lo que significaba la responsabilidad moral. No era solo el perdón de una madre lo que necesitaba, era la posibilidad de un futuro donde niños como Miguel pudieran crecer en un mundo menos violento. «Te prometo», le dijo al niño con una solemnidad que nunca había usado ni siquiera en sus juramentos más sagrados, «que voy a usar mi segunda oportunidad para hacer cosas buenas. No puedo traer de vuelta a tu papá, pero puedo asegurarme de que otros papás regresen a casa con sus hijos cada noche». Ese apretón de manos entre el narcotraficante más temido de Guadalajara y el hijo de su víctima selló algo más que un acuerdo personal. Era el nacimiento de una transformación que cambiaría no solo la vida de El Lobo, sino la de cientos de familias que nunca sabrían que su seguridad dependía de la promesa hecha a un niño de 8 años en una tarde polvorienta de julio. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios que nadie habría creído posibles. El Lobo, fiel a su palabra, comenzó el proceso de desmantelar su imperio criminal. No fue fácil ni rápido. Salir del narcotráfico es como tratar de escapar de las arenas movedizas, cada movimiento puede hundirte más profundamente si no lo haces con cuidado extremo. Pero tenía algo que nunca antes había poseído, una razón verdadera para cambiar. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel y escuchaba su promesa. No podía fallarle a ese niño, no después de haberle quitado ya tanto. Javier, por su parte, se convirtió en algo que nunca esperó ser, el confidente y guía moral de un ex narcotraficante. Las conversaciones entre ellos se volvieron largas y profundas, explorando temas que iban mucho más allá de la música y el entretenimiento. Hablaban sobre la naturaleza del perdón, sobre la posibilidad de redención real, sobre cómo un hombre puede reconstruir su alma después de haberla vendido al diablo. «Maestro», le dijo el lobo durante una de esas conversaciones a mediados de noviembre, «hay algo que necesito confesarle. No solo maté a ese maestro. A lo largo de los años, mi negocio causó mucho más daño del que le dije esa noche en el club. Familias destruidas por las drogas que traía, jóvenes muertos en guerras territoriales, policías asesinados por no querer cooperar conmigo». Javier sintió que se le revolvía el estómago. Una cosa era ayudar a un hombre a redimirse por un crimen terrible, otra muy distinta era descubrir que ese crimen era solo la punta del iceberg de una montaña de maldad. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó, luchando por mantener la calma en su voz. «Porque quiero que sepa exactamente quién soy antes de pedirle lo que voy a pedirle», respondió el lobo, y había algo desesperado en sus ojos. «Quiero saldar todas mis cuentas, con todas las familias que dañé. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda para encontrarlas, para convencerlas de que mi arrepentimiento es real». La petición era abrumadora. Javier se dio cuenta de que lo que había comenzado como una apuesta nocturna se había convertido en una cruzada de redención que podría tomar años, tal vez décadas. Pero cuando miró a los ojos de El Lobo, vio algo que reconoció inmediatamente, la misma desesperación por hacer lo correcto que había visto en el espejo tantas veces cuando luchaba con sus propios demonios. «¿Cuántas familias estamos hablando?», preguntó finalmente. «17 que puedo identificar con certeza».
Probablemente más que nunca sabré, respondió el lobo, y su voz se quebró en la última palabra. 17 familias. 17 conjuntos de padres, hermanos, hijos que habían perdido a alguien por culpa de las decisiones de este hombre. Era una tarea que parecía imposible, pero Javier entendió que no tenía opción. Había cruzado una línea esa noche en el club, y ahora tenía que seguir caminando hasta el final del camino. Está bien, dijo finalmente. Pero vamos a hacerlo bien. Nada de aparecer de sorpresa en sus casas. Vamos a contactarlos a través de intermediarios, darles tiempo para decidir si quieren vernos, y respetar completamente su decisión si nos dicen que no. Así comenzó lo que después se conocería, entre los pocos que sabían la historia completa, como la gira del perdón. Durante los siguientes 6 meses, Javier y el lobo viajaron por todo México, buscando a las familias que habían sido tocadas por la violencia del narcotráfico. Cada encuentro era diferente, cada familia reaccionaba de manera distinta. Algunas los echaron de sus casas a gritos. Otras escucharon en silencio y luego pidieron que nunca volvieran. Unas pocas, muy pocas, ofrecieron algo parecido al perdón. Pero lo más sorprendente fue cómo estos encuentros cambiaron a el lobo. Con cada familia que visitaba, con cada historia de dolor que escuchaba, algo en él se transformaba. La arrogancia que había sido su marca durante décadas se desvanecía, reemplazada por una humildad profunda y genuina. Javier documentó muchos de estos encuentros en un diario que comenzó a escribir sin saber muy bien por qué. Sentía que era importante registrar esta transformación extraordinaria, aunque no sabía si alguien más la creería algún día. Hoy visitamos a la familia Mendoza en Puebla, escribió una noche de diciembre. Perdieron a su hijo de 19 años en un enfrentamiento entre bandas rivales. La madre nos gritó durante 20 minutos, diciéndole a Rodolfo que era el diablo en persona. Él la escuchó sin interrumpir, sin defenderse, lágrimas corriendo por su cara. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, «Tiene razón, señora. Era el diablo. Pero estoy tratando de aprender a ser humano otra vez». No sé si ella nos perdonó, pero algo cambió en la habitación cuando pronunció esas palabras. Fue durante estas giras que Javier comenzó a entender completamente el poder transformador del arrepentimiento genuino. No era solo que el lobo estuviera pidiendo perdón, estaba literalmente reconstruyendo su alma pieza por pieza, encuentro por encuentro. Pero el universo tenía preparada una prueba final que ninguno de los dos vio venir. Era el 15 de diciembre de 1965, exactamente 7 meses después de esa noche fatídica en el Club de los Millonarios. Habían regresado a la Ciudad de México después de completar la ronda de visitas familiares, y el lobo había cumplido oficialmente su promesa de retirarse del narcotráfico. Sus antiguos socios no habían tomado bien la decisión, y había rumores de que habían puesto precio a su cabeza. Esa noche, mientras Javier grababa en el estudio, recibió una llamada que helaría su sangre. El lobo había sido secuestrado por sus ex socios. Querían que volviera al negocio o morirían tanto él como su hermano Tomás. Pero la llamada no venía de los secuestradores. Venía de María Elena, la viuda del maestro asesinado. «Maestro Solís», dijo su voz temblorosa al teléfono, «acaban de traer a Rodolfo a mi casa. Está muy herido, pero está vivo. Dice que los únicos a los que puede pedir ayuda son a usted y a mí, porque somos los únicos que conocen al hombre en que se ha convertido, no al que era antes». Javier no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que había destruido la vida de María Elena había acudido a ella en su momento de mayor necesidad, y ella lo había recibido. Era algo tan extraordinario, tan contrario a todo lo que uno podría esperar, que por un momento pensó que era una broma cruel. «¿Cómo está él?», preguntó, ya dirigiéndose hacia su auto. «Golpeado, probablemente con algunas costillas rotas, pero consciente. Maestro, dice que van a matar a su hermano si no regresa al negocio, pero también dice que prefiere morir antes que volver a ser lo que era. ¿Qué hacemos?». Esa pregunta contenía el peso de todo lo que habían vivido durante los últimos meses. ¿Qué haces cuando el bien y el mal ya no son conceptos claros? ¿Cuándo salvar una vida puede significar la destrucción de una transformación espiritual que ha costado tanto lograr? «Voy para allá», dijo Javier. «Y María Elena,
gracias por cuidarlo. Sé lo que le costó tomar esa decisión. No lo hice por él, respondió ella con una honestidad que lo sorprendió. Lo hice porque Miguel me preguntó qué haría papá en esta situación, y supe inmediatamente cuál sería la respuesta. Cuando Javier llegó a la humilde casa donde todo había comenzado meses atrás, encontró una escena que nunca olvidaría. El lobo estaba sentado en el mismo lugar donde había pedido perdón, con Miguel curándole una herida en la frente con la seriedad de un doctor experimentado. Carmen, la niña de 6 años, sostenía un vaso de agua, esperando su turno para ayudar. Y María Elena observaba desde la cocina con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que podría haber sido ternura maternal. Maestro, dijo el lobo al verlo entrar, vine aquí porque es el único lugar en el mundo donde sé que me ven como el hombre que estoy tratando de ser, no como el que era. Pero no quiero ponerlos en peligro. Mis ex socios van a venir buscándome, y cuando lo hagan, entonces nos aseguraremos de que no estemos aquí cuando vengan, interrumpió Javier con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Pero primero necesito saber, ¿realmente están dispuestos a morir antes que volver al narcotráfico? El lobo miró a Miguel, que seguía curándole la frente con cuidado infinito, y luego a Carmen, que le sonreía con la confianza que solo los niños pueden tener hacia alguien que consideran bueno. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de María Elena. Sí, dijo simplemente. Porque volver a ser lo que era significaría que todo este dolor, toda esta transformación, todas las promesas que hice, no habrían significado nada. Y eso sería una traición peor que la muerte hacia todas las personas que me han dado una segunda oportunidad. En ese momento, María Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se acercó a el lobo y, por primera vez desde que él había aparecido en su vida, lo miró directamente a los ojos sin furia ni miedo. Roberto siempre decía que cuando alguien necesita ayuda desesperadamente y acude a ti, es porque Dios te está dando la oportunidad de ser sus manos en la tierra, dijo con una voz firme que no admitía argumentos. No voy a dejar que maten a un hombre bueno solo porque una vez fue malo. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo que parecía sacada de una película de suspense. Con la ayuda de contactos que Javier había hecho durante su carrera, organizaron un plan para sacar a El Lobo y su hermano del país. Pero los ex socios de El Lobo eran más rápidos y despiadados de lo que habían anticipado. A las 3 de la mañana, cuando estaban preparándose para llevar a El Lobo al punto de encuentro donde lo esperaba un auto que lo llevaría a la frontera, escucharon los motores de varios vehículos acercándose a la casa. Sus perseguidores los habían encontrado. Llévense a los niños al cuarto de atrás, susurró el lobo a María Elena. Esto no tiene por qué involucrarlos. Pero Miguel, que había escuchado todo desde el pasillo, se acercó a el lobo con una determinación que desmentiría su edad. Usted prometió usar su segunda oportunidad para hacer cosas buenas, le dijo al hombre que había matado a su padre. Si se entrega ahora, ¿cómo va a cumplir esa promesa? Era una pregunta simple hecha por un niño, pero contenía una sabiduría que cortó hasta el corazón de todo lo que había sucedido durante esos meses extraordinarios. El lobo entendió en ese momento que su transformación no era completa, que aún tenía trabajo que hacer, promesas que cumplir. Tienes razón, le dijo a Miguel, arrodillándose para estar a su altura. Pero a veces hacer lo correcto significa estar dispuesto a sacrificarse por la gente que amas. No, interrumpió Javier, y había algo en su voz que todos reconocieron inmediatamente. Era la voz de un hombre que acababa de tener una revelación. Miguel tiene razón. No se va a entregar porque no vamos a dejar que eso suceda. Lo que siguió fue el plan más arriesgado e improbable que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Javier salió de la casa con las manos en alto, identificándose claramente como Javier Solís. Los hombres que buscaban a El Lobo se quedaron momentáneamente confundidos al encontrarse cara a cara con una de las estrellas más famosas de México. Señores, les dijo con la autoridad natural de alguien acostumbrado a comandar la atención de multitudes, sé que están buscando a Rodolfo. Y sé que tienen sus razones. Pero antes de que hagan algo irreversible, quiero ofrecerles un trato. El líder del grupo, un hombre con cicatrices que hablaban de una vida de violencia, se acercó con curiosidad.
No todos los días un cantante famoso aparece en medio de una operación de este tipo. ¿Qué tipo de trato?, preguntó con suspicacia. Rodolfo les debe algo, dijo Javier, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Algo que va más allá del dinero. Les debe respeto, lealtad, una explicación. Pero matarlo no les va a dar nada de eso. En cambio, yo les ofrezco algo que vale mucho más. Javier sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que tenía una carta que ninguno de ellos esperaba. Les ofrezco mi palabra de que Rodolfo va a pagar su deuda con ustedes, continuó, pero de una manera diferente. Él tiene información sobre operaciones, sobre rutas, sobre contactos que pueden valer millones de pesos. Información que puede ayudarlos a construir un imperio mucho más grande de lo que tenían antes. Era un farol arriesgado, pero Javier apostaba a que estos hombres, como la mayoría de los criminales, estaban más interesados en el dinero que en la venganza personal. El líder lo miró durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. ¿Y por qué un cantante famoso como usted se metería en algo así? Javier respiró profundamente, sabiendo que su respuesta determinaría si todos salían vivos de esa noche. Porque he visto lo que el perdón puede hacer en la vida de un hombre, dijo con una sinceridad total. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso ustedes. Lo que siguió fue una negociación que duró hasta el amanecer. Al final, llegaron a un acuerdo que nadie habría creído posible. El lobo les daría toda la información que tenía sobre operaciones rivales, pero a cambio, él y su hermano quedarían libres para empezar una nueva vida lejos de México. Pero había una última condición que el lobo insistió en añadir, una que sorprendió a todos los presentes. Quiero que sepan, les dijo a sus ex socios, que si alguna vez deciden seguir el mismo camino que yo seguí, si alguna vez quieren salir de esto y buscar algo mejor, pueden encontrarme. No importa cuántos años pasen, no importa dónde esté. Si realmente quieren cambiar, yo los ayudo a hacerlo. Era una oferta extraordinaria, hecha por un hombre que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, la posibilidad de redención. Los años que siguieron demostraron que la transformación de El Lobo había sido real y duradera. Se estableció en Costa Rica con su hermano, donde abrieron un pequeño negocio de construcción. Pero más importante, mantuvo la promesa que le había hecho a Miguel. Usó sus contactos y su conocimiento del mundo criminal para ayudar a las autoridades a desmantelar redes de narcotráfico, siempre de manera anónima, siempre rechazando cualquier tipo de reconocimiento público. Javier, por su parte, nunca habló públicamente sobre lo que había vivido durante esos meses extraordinarios. Pero la experiencia cambió profundamente su música. Sus canciones adquirieron una profundidad emocional que no habían tenido antes, una comprensión de la naturaleza humana que solo puede venir de haber visto de primera mano la capacidad de transformación del alma humana. María Elena y sus hijos se mudaron a la Ciudad de México, donde Javier les ayudó a establecerse. Miguel creció para convertirse en abogado, especializándose en derechos humanos. Carmen se convirtió en trabajadora social. Ambos dedicaron sus vidas a ayudar a otros, cumpliendo de manera indirecta la promesa que el lobo le había hecho a su difunto padre. Y cada año, el 15 de diciembre, Javier recibía una carta desde Costa Rica. Nunca tenía mucho contenido, solo unas pocas líneas escritas con letra cuidadosa: maestro, otro año cumpliendo la promesa. Gracias por darme la oportunidad de aprender a ser humano. La historia de esa noche en el Club de los Millonarios y todo lo que siguió se convirtió en leyenda entre los pocos que la conocían. Pero para aquellos que la vivieron, no era una leyenda. Era la prueba viviente de que incluso las almas más perdidas pueden encontrar el camino de vuelta a la luz si están dispuestas a pagar el precio del arrepentimiento verdadero. Javier murió en 1966, apenas un año después de esos eventos que marcaron su vida. Pero hasta su último día, llevó consigo la certeza de que había sido testigo de uno de los milagros más extraordinarios que puede presenciar un ser humano, la transformación completa de un alma que había elegido el amor por encima del odio, el perdón por encima de la venganza. El lobo vivió hasta los 93 años, muriendo en paz en su casa de Costa Rica, rodeado por la familia que había logrado construir después de destruir tantas otras. En su funeral,
apareció un anciano que nadie reconoció al principio. Era Miguel, ya con más de 60 años, que había viajado desde México para despedirse del hombre que había matado a su padre y luego había dedicado el resto de su vida a honrar su memoria de la manera más extraordinaria posible. Papá, susurró Miguel junto al ataúd, creo que al final cumpliste tu promesa. El señor Rodolfo usó su segunda oportunidad para hacer muchas cosas buenas. Y creo que tú estarías orgulloso de cómo terminó esta historia. Porque esa es la verdadera magia del perdón, no borra el pasado, pero puede transformar completamente el futuro. Y en una noche lluviosa de 1965, en un club lleno de humo y desesperación, un cantante y un criminal demostraron que incluso las deudas más impagables pueden saldarse cuando el corazón humano decide elegir la redención por encima de la destrucción. La canción Si Dios me quita la vida siguió sonando en las radios durante décadas, pero para aquellos que conocían la historia completa, cada vez que la escuchaban recordaban que a veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de apuestas imposibles, y que el amor verdadero a veces significa estar dispuesto a apostar todo lo que tienes por la posibilidad de que alguien más encuentre su camino hacia la luz.